casa de Dios. Se sientan bien, son bien recibidos, bienvenidos. Esta casa es también su casa, la familia de Dios. Estamos en nuestro ciclo hallando y encontrando más bien al hijo o a la hija de paz. Buscando y encontrando al hijo o a la hija de paz. Es un ciclo que Dios nos ha guiado a que lo tomemos y hoy precisamente nos enfocamos en este propósito, encontrando al hijo de paz. Vamos a abrir nuestra Biblia hoy en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 2. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos dirija en esta hora. Le damos la bienvenida a todos los que están aquí en esta hora. Y leemos la palabra en Ageo 1:2, dice la palabra de Dios así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Ojo con el tiempo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Bueno, quiero compartir acerca de hoy es el tiempo de hacer la obra de Dios. Hoy es el tiempo de hacer la obra de Dios. Yo quisiera que usted repita conmigo esta frase: hoy es el tiempo de hacer la obra de Dios. ¿Cuántos creen que hoy es el tiempo de hacer la obra de Dios? Entonces vamos a meditar ese versículo sobre este tema. Hoy es el tiempo de hacer la obra de Dios. El libro de Ageo es un libro antiguo. Este libro se escribió en el año 520 antes del Señor Jesucristo. El panorama o el contexto geográfico es Jerusalén. Habla de Jerusalén, ¿cierto? Y es precisamente el llamado de Dios. El libro del profeta Ageo es el llamado de Dios a terminar de construir el templo. Es su llamado a terminar de construir el templo. Resulta que los israelitas habían sido esparcidos por el mundo por 70 años, pero Dios empezó a hablar a través del profeta Jeremías y a través de Daniel que su pueblo volvería a la tierra, ¿cierto? A la tierra de Israel, a Jerusalén, y que ellos reconstruirían el templo, que harían el templo. Entonces pasaron 70 años, Dios envió su palabra profética y entonces en el año 538 Dios usó al rey persa Ciro, al rey de Persia Ciro, y él dio un decreto para que los israelitas volvieran a la tierra de Israel para que reconstruyeran la ciudad y construyeran el templo, año 538 antes de Cristo. Entonces cuando da el decreto el rey Ciro, una primera compañía o grupo de judíos van a Jerusalén, empiezan a edificar la ciudad, pero también empiezan a edificar el templo. El templo representa la comunión de las personas con Dios. Eso es la importancia de reconstruir el templo. Era porque el templo representa que nos relacionamos con Dios, la comunión con Dios, la cercanía a Dios. El templo representa la obra de Dios también. Entonces en el año, hemos dicho 538, empiezan el edicto, y en el año 536, o sea 2 años después, van estos judíos a empezar a reconstruir y empiezan a hacer la obra. Dice que hubo mucho gozo, que hubo mucha alegría, empezaron a echar los cimientos con mucho júbilo, mas sin embargo vino la oposición. Es importante entender que siempre que usted quiere servir a Dios va a haber oposición. Usted va a entender que va a haber oposición en su familia, oposición en su salud, oposición en la parte económica, en sus emociones. Siempre que usted quiera servir a Dios va a haber oposición. Y usted debe entender que esto es normal. ¿Cierto que sí? Cuando usted dice voy a servir a Dios porque hoy es el día de servir a Dios, hoy es el día, el tiempo de hacer la obra de Dios es ahora, es hoy. Siempre va a haber oposición. Hay unos que la vencen la oposición y otros se dejan vencer por ella. Ese fue el caso del pueblo de Dios. Trabajaron con mucho ánimo, pero cuando vino la oposición se desanimaron. Y esta es la fotografía de algunos de ustedes. Con mucho ánimo han empezado ciertas cosas, viene la oposición y se desaniman y botan todo, ¿cierto? Dejan a medias ese llamado que Dios les dio. Pero déjeme decirle que hoy no es el tiempo de dejar el llamado, sino que hoy es el tiempo de volver a Dios, de servir a Dios. Hoy es el tiempo de retomar el llamado que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el profeta les dice: hoy es el tiempo de servir a Dios, porque habían pasado 14 años
de que ellos se habían desanimado y habían botado la toalla, como dicen, se habían desanimado y habían abandonado el ministerio, como algunos de ustedes se habían desanimado y pasaron 14 años sin servir a Dios. Pero llegó el tiempo de volver a servir a Dios, y ese tiempo es ahora, ese tiempo es ya, no es mañana. Es tiempo de que tú y yo sirvamos a Dios ahora. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios obró a través de esa palabra profética de Ageo, y se levantó el pueblo, tuvieron ánimo y construyeron en la obra de Dios. Hoy es el tiempo de que nosotros encontremos a ese hijo de paz, a esa hija de paz. ¿Cuántos están de acuerdo? Hoy es el tiempo que Dios nos guíe donde están esas personas que van a ser una bendición, esas personas que a través de ellos muchos van a conocer a Dios. Pero debemos entender que hoy es el tiempo de servir a Dios. Hay personas que dicen: no, mejor después yo serviré a Dios. Yo hablaba con un líder de la iglesia en aquel tiempo. Yo le decía: pero hay que empezar a servir a Dios desde ya, a comprometerse. Él decía: no, Dios me ha hablado de un ministerio muy grande. Él decía que Dios le había mostrado de predicar en estadios y cosas tremendas, pero él nunca hacía lo pequeño. Recuerde que hay un principio bíblico: si tú quieres lograr grandes cosas en Dios, hay que empezar por pequeñas cosas. ¿Cuántos están de acuerdo? Nadie piense que Dios de una vez lo va a poner en grandes cosas. Cuando usted ve líderes que están en grandes proyectos, en grandes ministerios, fue porque ellos empezaron de lo pequeño a lo grande, ¿cierto? Por eso la palabra de Dios dice que el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Hay personas que quieren de una vez lo mucho, pero no son fieles en lo poco. Entonces es importante entender eso. Y este hermano decía: no, yo soy como un producto, un alimento que está en el refrigerador, y cuando Dios quiera me saca del refrigerador, me meterá en el microondas, si me estoy haciendo entender, y me pondrá a hacer un ministerio a multitudes. No es así como Dios obra. Recuerde que David empezó primero, ¿qué? Cuidando ovejas en el desierto, ¿cierto? Olía a oveja. ¿A qué huelen las ovejas? ¿Cierto? No olía muy bien, pero su trabajo era cuidar ovejas. Y cuando venía un animal, un lobo, venía un oso, hasta un león, ¿qué hacía David? Arriesgaba su vida por defender una oveja. Y usted diría: pero qué bobo, se va a hacer matar por una ovejita. Pero él era fiel con esa pequeña oveja. Él guardaba los rebaños de su padre Isaí. Pero Dios lo estaba mirando, porque Dios ve la fidelidad en las cosas pequeñas. Por eso la Biblia dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho Dios lo pondrá. ¿Quieres que Dios te dé un ministerio sobresaliente? Sé fiel en lo poco, en lo que parece pequeño, en lo que no parece muy grande. Sé fiel en eso y Dios te promoverá. Cuando Dios necesitó un rey para Israel, él miró sus hojas de vida, ¿cierto? Y se dio cuenta de quién era fiel, y descubrió que era una persona sencilla, que estaba en el campo, pero que era muy fiel. Y Dios dijo: este es el que yo tengo para rey. Y Dios lo llevó, no lo puso de una vez en el palacio. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo que enfrentarse ante un gigante que se llamaba ¿cómo? Goliat, y él se enfrentó a Goliat y lo venció. Entonces ya empezó a entrar en el ejército, y después lo mandaron a hacer varias campañas militares, y siempre donde iba era victorioso, hasta que llegó a ser rey de una parte de Israel. Pero siguió siendo fiel y firme, y llegó a ser el rey de Israel. Pero empezó de lo poco a lo más. ¿Cuántos dicen amén? Empezó de las cosas pequeñas a las mayores. Pero él decía, siempre entendía que el tiempo que estaba viviendo debía hacer el llamado de Dios. Es decir, debía ser el llamado de Dios. Y yo quiero decirle: hoy es el tiempo de buscar a esa persona de paz. ¿Cuántos estamos de acuerdo? No es mañana, es ahora. Es quizá algo pequeño aparentemente, pero Dios puede usar esa casa de paz para que sea algo maravilloso. Tengo un testimonio. Hay una hermana que vive en un hogar geriátrico, y ella me decía pues que no la visitaban y todo esto. Entonces coordiné con una de las supervisoras y le dije: hermana, necesito que visiten a esta hermana, y a través de ella al menos hagan una casa de paz en el hogar geriátrico, ¿cierto? Entonces nos estaba contando el hermano Edgar el testimonio también. Entonces ella envió a esta pareja, el hermano Edgar y la hermana Olga, y empezaron el primer hogar geriátrico. Ahora ya, ¿cuántos van a tener ahorita? ¿Cuántos? 7. ¿Cuántos dicen amén? De una persona hay 7 casas de paz.
de una persona de paz surgen 7 casas de paz. O sea que cuando usted se dispone a lo pequeño, Dios lo lleva a lo más. Pero una sola persona puede llevar a la bendición a muchas otras personas. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces es importante entender que hoy es el tiempo de hacer la obra de Dios. Pero ¿cuál era la actitud de ellos? ¿Cuál era la actitud de ellos? Ellos decían: no es el tiempo. Como algunos quizá de ustedes, en el versículo 2 nos dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. Ellos decían: no ha llegado el tiempo. Ellos tenían precisamente una actitud en la cual ellos eran muy egocéntricos. Ellos decían: es el tiempo de que yo haga mi empresa, es el tiempo de que yo haga lo mío, es el tiempo de que yo haga mis planes, es el tiempo de que yo me proyecte, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Está bien, es importante, los planes suyos son importantes, pero hay un versículo que dice que los caminos del Señor y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros caminos y nuestros pensamientos. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces el problema de ellos era que ellos vivían de una manera antropocéntrica, o sea, egocéntrica, ¿cierto? Tenían una vida centrada en su alma. ¿El alma a qué se refiere? Recuerde que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la capacidad que Dios nos da de comunicarnos con Él, de tener comunión con Él, de adorarlo, cierto que sí, de amarlo y de servirlo, pero todo parte del espíritu, la vida de Dios en nosotros. Pero eso es como el espíritu es en lo más interno. ¿Cuántos tienen un espíritu vivificado? Cuando uno recibe a Cristo, el espíritu cobra vida, ¿cierto? Pero muchas veces el alma es la que domina. ¿Cuál es el alma? Es el intelecto, las emociones, la voluntad, o sea, nuestros propios pensamientos, nuestras propias decisiones, nuestras propias emociones, nuestro propio ego, nuestro propio raciocinio. Y se torna tan fuerte que es como una capa gruesa que arropa el espíritu, en el sentido no positivo sino negativo, que lo ahoga, ¿cierto que sí? Es como algo que ahoga la manifestación de ese espíritu que tiene cada uno de nosotros, y todo se vuelve sencillamente es en lo de cada uno y no se expresa la vida de Dios. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que ellos vivían mucho en sus propias opiniones, en sus propios criterios, en sus propios caminos, y por andar tanto en el alma, o sea, en ellos mismos, ellos estaban ignorando los caminos de Dios, estaban ignorando los planes de Dios y estaban ignorando los propósitos de Dios, y llegaron a decir: no, no es el tiempo. Dios dice que ese es el tiempo, pero nosotros decimos que no, que es después. Pero Dios nos está diciendo que no es después, que es ahora. ¿Sí me hago entender? Quizá usted tiene muchos argumentos, dice: tengo muchos negocios pendientes, tengo muchos proyectos pendientes, tengo muchas cosas pendientes. Está bien, eso está bien, pero dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos están aquí? Es decir, que cuando nosotros deponemos nuestro propio plan y nos sometemos al plan de Dios, Dios tendrá un respaldo maravilloso sobre nuestras vidas. Yo les quiero proponer en esta hora que le digamos al Señor: sí, Padre, hoy es el tiempo de servirte, porque tu palabra lo dice, porque tu palabra lo enseña, y que nosotros dispongamos el corazón. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea que los conceptos, las opiniones, las emociones, las decisiones y todo lo que era Pablo, no lo dejaba que se desbocara y que fuera Pablo el que hacía o el que decía o el que pensaba solamente, sino que él llevaba todo a la cruz de Cristo y decía: este hombre está crucificado, ya no vive este hombre, vive es Cristo a través de este hombre. ¿Cuántos quieren que Cristo viva a través de nosotros? Pero ellos no, ellos querían sencillamente salir con su plan, con su propósito. Era una actitud egocéntrica. Pero ¿cuál fue el resultado o la condición de esa conducta? Y vamos a mirar en el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal
a saco roto, en saco roto. ¿Qué es lo que vemos? El resultado de esa actitud. En primer lugar, la improductividad. Diga conmigo, improductividad. Sembraban mucho, recogían poco. Cuando uno coloca su mente, sus sentimientos, sus planes por encima de lo que Dios dice en su palabra, hay poca productividad. Si me hago entender, poca productividad. La persona, como dicen vulgarmente, se mata haciendo muchas cosas, luchando, esforzándose, suda, mejor dicho, invierte esfuerzo, siembra mucho, pero el resultado es poco. Se llama improductividad, pocos resultados. Versículo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Versículo 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Lo que el Señor les está diciendo es: reflexionen. Ustedes son tan inteligentes, tienen planes tan buenos, que dicen que ya no es ahora el tiempo, que quizá después será el tiempo, pero que ahorita no. O sea, eran más sabios que Dios. Y Dios les dice: por eso, muchachos, es que ustedes tienen una vida improductiva. Se esfuerzan, tienen tan buenos planes, tan buenas ideas, pero lo que les ha producido es poca productividad, poco rendimiento. También insatisfacción. Versículo 6 en la parte B. Dice la palabra de Dios: os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal a saco roto. Es decir, insatisfacción. No se sentían realizados. Muchos de ustedes con lo que están haciendo no se sienten realizados, no se sienten que han tenido éxito. Quizá algunos se sienten hasta frustrados, pero hoy nos está diciendo Dios: oye mi palabra, obedece lo que yo te digo, y yo abriré las ventanas de los cielos sobre ustedes. ¿Cuántos toman esa palabra? Porque siempre Dios es más sabio que nosotros. Sencillamente debemos tomar las prioridades correctas. Sí, tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero primeramente debemos servir y honrar a Dios, y Dios se glorificará en nuestras vidas. El resultado fue insatisfacción. La falta, es decir, necesidades no suplidas. Dice la palabra de Dios que recibían el jornal y lo recibían como en saco roto. Cierto que sí, es decir, que la plata se les iba como el agua entre los dedos. Cierto que sí, no era como echar usted su sueldo en su bolsillo, pero el bolsillo está roto. Lo echa ahí cuando menos espera, pues como está roto el bolsillo, ya perdió la plata. Así era la situación de ellos. Quizá usted dice: esta ha sido mi situación. Pero estamos aquí no para que traer sobre ustedes ceniza ni luto, pero sí para que reflexionemos y entendamos que Dios es más sabio que nosotros. Que cuando Dios dice que es ya, que es ahora, es ya y es ahora. Que cuando nosotros deponemos nuestra sabiduría, por eso dice la palabra: no seas sabio en tu propia opinión, ¿cierto? Sino que tengamos temor de Dios y nos apartemos de nuestros propios caminos, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Esta era la situación de ellos. Había poca productividad, había insatisfacción, las necesidades no estaban siendo suplidas y todo se esfumaba. Vamos al versículo 9, en la parte B. Por tanto, el versículo 9, parte A: buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Y en el capítulo 2, versículo 16 dice: antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Lo que quiere decir es que ellos hacían mucha labor, amontonaban mucha labor y se esfumaba. Si me hago entender, se esfumaba todo su esfuerzo. Así como cuando alguien fuma y solo sale humo, de la misma manera se volvía humo todo lo que habían tratado de hacer, todo lo que habían tratado de ahorrar, todo lo que habían tratado de atesorar, se esfumaba. Y dice la palabra que venían a buscar, dice literalmente, venían a buscar 20 medidas,
¿cierto? Y encontraban solo la mitad. Venían al lagar a buscar 50 cántaros y había solo 20. O sea, decía, he elaborado tanto, esto me debe producir 50, y resultaba que le producía era 20. Era una situación catastrófica. ¿Cuántos me están escuchando? Pero algo maravilloso que Dios hace es que Él siempre envía su palabra para darnos un mejor nivel de vida, para bendecirnos. Ahora, ese no es el primer propósito de Dios. El primer propósito de Dios es que lo glorifiquemos. El primer propósito de Dios es que cumplamos con Él sus propósitos, y como consecuencia Dios nos bendecirá. Como consecuencia Dios nos prosperará. Como consecuencia, porque es que el mundo no se centra en nosotros, sino que la vida se centra en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Una de las cosas que tenemos que entender es que tú no vienes a la iglesia para que Dios cumpla todo lo que tú quieras, todos los anhelos que tú tienes y los sueños que tú tengas. Dios es bueno que sí los cumple, pero no se centra en el hombre, sino que estamos aquí para cumplir los sueños, la visión y el propósito de Dios. Y cuando nos comprometemos con Dios en sus sueños, en sus propósitos y en sus planes, Dios en su bondad nos da la abundancia que nosotros necesitamos. Pero es una iglesia teocéntrica, o sea, centrada en Dios. Y cuando nos centramos en Dios, todas las demás cosas vienen como por añadidura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esto? Denle ese aplauso al Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Dios le habla a su pueblo y le dice: es tiempo de hacer la obra de Dios. Es tiempo de cumplir los propósitos de Dios. Si hay en nuestro corazón esa actitud, muchos de nuestros problemas se van a resolver. Muchas situaciones ya van a ser resueltas. Enfermedades van a ser sanadas. Crisis van a ser resueltas, porque Dios nos va a respaldar. Dios nos va a respaldar. En esa situación crítica del pueblo de Dios, Dios interviene, ¿cierto? Y les llama a la reflexión. En el capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿cierto? Y en el versículo 7 vuelve a repetir esta expresión: meditad en vuestros caminos. Dios los invita a reflexionar. Yo les quiero invitar a reflexionar. Para ti quizá no hay tiempo de buscar al Hijo de Paz. Para ti eso no es importante. Para ti eso no es trascendente. Pero para Dios sí es importante. Para Dios sí es trascendente. Si tú abres tu corazón a la palabra de Dios y le dices: Señor, úsame para que tú me des ese hijo de paz, esa hija de paz. Porque es que este mensaje no es tanto para nosotros los pastores y los supervisores y líderes que ya tienen sus casas de paz, aunque también es para ellos, pero es para todos los que estamos en las casas de paz, creer que a cada uno de nosotros Dios nos va a dar un hijo o una hija de paz. ¿Cuántos están de acuerdo? O sea, que este mensaje es para cada uno de nosotros, que usted pueda decir: sí, esto es para mí, y que tú no digas: no, es que yo estoy muy ocupado, es que yo tengo muchos problemas, es que yo estoy muy embolatado en tantas cosas, sino que hoy nosotros digamos: hoy es el tiempo de que yo sirva a Dios, hoy es el tiempo de que yo haga lo que Dios nos está hablando, que lo hagamos con decisión, y entonces Dios va a empezar a intervenir de una manera sobrenatural. Pero Dios llama a su pueblo a reflexionar, porque les está diciendo que la casa del Señor está desierta. Versículo 9 en la parte C: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es decir, a sus proyectos, a sus negocios, a sus estrategias, a lo que ellos quieren que les rinda resultados. Y eso está bien, por supuesto, pero primero lo de Dios, primero el propósito de Dios, porque la casa la habían abandonado. Y usted sabe algo, que cuando se restaura la casa, es decir, cuando se restaura la comunión con Dios, y cuando se restaura la honra para Dios, y cuando se restaura el servicio para Dios, las demás cosas empiezan a fluir. Cierto que sí, las demás cosas empiezan a sanar, las demás cosas empiezan a ponerse en orden cuando nosotros ponemos a Dios primero. Y entonces Dios les insta en el versículo 8, capítulo 1, a edificar, a trabajar en la casa de Dios. Dice: subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Entonces les dice: reflexionen, piensen, analicen y sírvanme. Vayan a la casa, traigan madera del monte y edifiquen la casa,
y pondré en ella mi gloria. Es importante, el Señor les dice en el capítulo 2, por favor miremos esto. Dice, el Señor le dice que reflexionen, que trabajen en la obra de Dios, pero también les dice a ellos, versículo 4, capítulo 2, versículo 4, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Dios les dijo: esfuércense, tomen ánimo, hagan lo que yo les estoy diciendo, porque yo estoy con ustedes. ¿Cuántos toman esa palabra para nosotros? Cierto que sí, que usted le puede decir: Padre, ayúdame, pero que usted tenga un corazón y decirle: sí, Señor, úsame para encontrar a esa persona de paz, para encontrar a ese hijo de paz, para encontrar a esa persona. Yo dispongo mi corazón, porque hoy es el tiempo de servir a Dios. No es mañana, quizá mañana no exista. Es hoy el tiempo de hacer el llamado de Dios. Esto es muy importante, hoy es el tiempo. Y entonces el Señor les dice: tomen ánimo, esfuércense. Yo les quiero animar, hermanos, los caminos y los propósitos de Dios son mejores que nuestros propósitos. ¿Qué tienes que tú hacer? Enfocarte en el propósito, en el llamado de Dios, esforzarte, ser valiente, como dice este versículo. Estamos en el capítulo 2, verso 4. Esfuérzate, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, cobrad ánimo. Hermanos, Dios nos está diciendo que tomemos ese esfuerzo, ese ánimo, porque hoy es el tiempo de servir a Dios. Diga conmigo: hoy es el tiempo de servir a Dios. Diga conmigo: hoy es el tiempo de encontrar a ese hijo, a esa hija de paz. ¿Cuántos dicen amén a esto? Gracias a Dios. Ahora, con esto, ya para ir concluyendo, Marta sigue con la segunda parte. Es que el Señor promete una mayor gloria. Él promete una mayor gloria. Capítulo 2, versículo 9. ¿Cuántos esperan cosas mayores de parte de Dios? Dice Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Dios promete una mayor gloria. ¿Cuándo? Cuando el pueblo de Dios dice: sí, hoy es el tiempo de servir a Dios. Hoy, no mañana. ¿Cierto que sí? ¿Cuándo es? Hoy. Cuando las personas dicen: hoy es el tiempo. Quizá dicen: no, no es el tiempo hoy, quizá mañana. ¿Qué está pasando en Venezuela? Porque no entendieron el tiempo de Dios. ¿Qué le pasó a Jerusalén? El Señor le dijo: oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y en ese contexto de ese versículo dice: porque no entendiste tu tiempo. ¿Porque qué? No entendiste tu tiempo. Y el Señor lloraba sobre Jerusalén, porque no habían entendido que el tiempo no era cuando ellos querían. Dios les mandó profetas, decían después. Les volvió a mandar más profetas, los apedrearon. Les mandó más profetas, los mataron. Envió a su propio hijo, ¿y qué le hicieron? Lo mataron, porque dijeron: no es todavía el tiempo. Por años y por muchos siglos aún, Dios les mandó profetas y a todos los mataron, porque ellos decían: no es el tiempo. Pero el Señor les dijo: ustedes no entendieron su tiempo. Y lloraba sobre las montañas de Jerusalén y decía: no has entendido tu tiempo. Y entonces lo que le estaba diciendo: vendrá sobre ustedes gran crisis. 70 años después, el Imperio Romano invadió Jerusalén. Fue terrible, que no quedó piedra sobre piedra. Fue la toma de Jerusalén por Tito, hijo del emperador romano, y arrasaron con Jerusalén. Porque hay una cosa que tenemos que entender: cuando es el tiempo de Dios, tenemos que responder afirmativamente, para que la bendición de Dios llegue.
Cuando no respondemos al tiempo de Dios, hay consecuencias como las que estamos mirando acá en Ageo. Si ve las consecuencias, la crisis, la situación difícil. Pero yo sé que ustedes y yo somos un pueblo que entendemos la palabra, y la Biblia nos dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Cuántos quieren mayor gloria sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren mayor respaldo de Dios sobre sus vidas? ¿Cuántos quieren que la gloria de Dios descienda con poder sobre sus vidas? Pero ¿cuándo es el tiempo de servir a Dios? ¿Cuándo? Entonces, la medida que respondamos al llamado de Dios y lo hagamos ahora, recuerde que el Señor dice, ya lo he mencionado: el que es fiel en lo poco, en lo mucho, ¿qué? Lo pondrá el Señor. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá el Señor. Usted ve ministerios muy grandes en esta ciudad, en este país. Bogotá y Colombia es tierra de gigantes. En esta ciudad están las iglesias más grandes del mundo. Vienen en los congresos que hacen nuestros hermanos, que son iglesias grandes, viene gente de países, de muchos países, a escucharlos a ellos. ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo poco. ¿Fue que de la noche a la mañana ya tuvieron una iglesia tan grande? ¿Fue que de la noche a la mañana ya tuvieron un ministerio muy grande? No, fueron fieles y fueron caminando, y Dios los ha honrado. Cierto que sí, pero no fue porque sí, fue porque fueron fieles. La gloria postrera en ellos ha sido mayor, pero también Dios tiene eso para nuestras vidas. ¿Cuántos queremos que esa gloria postrera sea mayor que la primera? ¿Cuántos anhelan ese respaldo sobrenatural de Dios sobre sus? ¿Cuántos quieren más de Dios? ¿Cuántos quieren más bendiciones de parte de Dios? Entonces hay que hacer lo que nos corresponde ahora. Y aquí hay una promesa en el versículo 8, y vamos a orar en este momento. Y Marta, por favor, va pasando. Dice la Biblia, versículo 14, capítulo 1. Dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Amén. Hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y de Josué y de todo el pueblo. Hermanos, la oración es que Dios despierte nuestro espíritu. ¿Cuántos están de acuerdo? Ellos tenían muy despierta el alma. ¿Se acuerdan que lo explicamos? Era una vida almática, ya lo explicamos al principio de la enseñanza. Pero su espíritu estaba muerto, estaba dormido, estaba opacado. Pero cuando escucharon la palabra, el espíritu de ellos vivió y empezaron a servir a Dios, y tenían la promesa de que la gloria postrera sería mayor que la primera. ¿Cuántos reciben eso en su corazón? Deja que la palabra despierte tu espíritu para que esa gloria postrera sea mayor que la primera. Y otra promesa en el versículo 2, versículo 8 del capítulo 2 dice: 2:8: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sabe que la gran lucha que ellos tenían en este momento histórico de este texto bíblico, la gran lucha era la crisis económica? ¿Cierto? Era tener mejor comodidad, era tener una mejor empresa, era tener mejores ingresos, era tener mejor estabilidad económica. El problema era económico de ellos, ¿cierto? Y el móvil era económico, giraban en torno a eso. Pero Dios les está diciendo que si ellos hacen la voluntad de Dios, hacen la obra de Dios, que es ahora, que es ya, el Señor dice que de Él es la plata y que de Él es el oro. Lo que está diciendo en otras palabras es que Él tiene mucho que darnos a los que servimos a Dios. ¿Cuántos toman eso para ustedes? Que Él tiene mucho que darnos, tiene provisión abundante, tiene abundancia para los que servimos a Dios, para los que amamos a Dios. Y que Él tiene, que el problema no es económico, que el problema es una cuestión de óptica, de visión, de una visión centrada en Dios, y que Él se encargará de todo lo demás. Cuando Dios nos guía a hacer algo, Él se encarga de los gastos. Digan algo, digan algo. Cuando Dios nos guía a hacer algo, Él se encargará de los gastos. Los gastos son lo de menos. Dios quiere es que lo obedezcamos y Él lo va a hacer. Dios va a bendecir si usted dispone su corazón. Va a tener un respaldo sobrenatural. Va a haber mayor gloria. Muchos problemas que usted tiene se van a resolver cuando nosotros todos le obedezcamos a Dios, creamos su palabra y digamos: hoy es el día de servir a Dios. ¿Cuándo es el día de servir a Dios? Y que le digamos como dijo Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a orar. ¿Les parece bien? Se pueden colocar en pie y oramos. Padre, te damos gracias en el santo nombre de Jesucristo. Padre, gracias te damos en esta hora. Padre, te damos las gracias, te damos
¿podemos quitar la música esta? Gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, te bendecimos, Padre, te glorificamos en el santo y en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Quitémosla, en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias. Gracias te damos en esta hora, Padre. Te damos la gloria, te damos la honra, la exaltación y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Padre, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque para siempre es tu misericordia de generación en generación. Digno eres de honra y de gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí le decimos a Dios: hoy es el tiempo de servirte? Y vas a volver a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Lo vas a hacer y lo vamos a hacer todos nosotros. Y entonces Dios nos va a bendecir. Padre, en el nombre del Señor Jesús, hoy aceptamos que tú nos estás guiando a que encontremos esos hijos de paz. Señor, es ahora el tiempo, no es después, es ahora. Ayúdanos, Padre, a entender esta palabra. Ayúdanos a entender esta palabra que tú nos estás guiando como iglesia. Que nosotros tomemos esa palabra en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu sea revivificado, que tengamos la vida de Dios en nosotros, Padre, porque queremos que la gloria postrera sea mayor en nuestras vidas. Padre, estamos rogando que nos des ese hijo, esa hija de paz. Dígale al Señor: dame ese hijo, esa hija de paz. Yo quiero animarles, si quizá algunos están como despistados, las grabaciones de la enseñanza de la semana pasada están ahí en el internet, o aquí también pueden venderle las copias. La enseñanza de hoy también queda grabada en el internet, para que usted empiece a escuchar esta enseñanza hasta que esta palabra se empiece a ubicar en nuestras vidas y nosotros podamos responder a ese llamado de Dios. Padre, te rogamos que prepares nuestro corazón, despierta nuestro espíritu. Marta, despierta nuestro espíritu, Señor. Danos ese entendimiento que necesitamos para que tu palabra, Señor amado, halle cabida en nuestro corazón. Danos esos hijos, esas hijas de paz, Señor, lo rogamos en el nombre de Jesús. Nos disponemos en el nombre de Jesús y te damos las gracias, Padre. Muchas gracias porque tú eres el que nos das, nos bendices. Gracias por tu palabra. Aleluya. Señor, gracias porque tú quieres un pueblo lleno de tu Santo Espíritu. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame, despierta mi espíritu, dame ese ánimo tuyo, Señor. Todo lo que me des enfocado, Espíritu Santo, te ruego, Señor, que por favor tú me ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tome la mano de su hermano. Vamos a orar en estos momentos que piden oración por un joven que se llama Juan Sebastián Ochoa Jaraba, que está en la clínica muy grave. Su mami está tratando de irse para Valledupar. Lo avaliaron esta madrugada y está muy grave en la clínica. Ella ha orado mucho por su hijo, pero es un muchacho que no ha querido escuchar. Y no sé cuántos de sus hijos, cuántos de nuestros hijos no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren arrepentirse, quieren irse por el camino. Pero esa es una afrenta del enemigo para que usted y yo estemos ahí como: ¿qué pasa? Pero hay poder en la sangre del Cordero. Y vamos a hacer la oración que el Señor Jesucristo dice en su palabra, que el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo entre los muertos, levanta a nuestros hijos en estos momentos y son llamados al propósito de Dios por el poder de la palabra de Dios. Oramos en estos momentos, Señor. Ore por su hijo, ore por su hija, ore en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu mentiroso, atamos todo espíritu mentiroso en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra de Dios. Atamos todo espíritu mentiroso en el nombre de Jesús. Atamos todo espíritu mentiroso, reprendemos, atamos y echamos fuera toda obra de Satanás que se levanta para acabar y destruir a nuestros hijos. Oramos por este muchacho Sebastián, Padre. Atamos al hombre fuerte de maldad. Declaramos, Señor, tu presencia. Oh Padre, toma esta madre que clama y gime, Señor. Este muchacho que está allí, Padre, avaliado en la clínica, en el nombre de Jesús de Nazaret. Atamos al espíritu de muerte, atamos al espíritu de inmundo que los tiene atados a las drogas, a la inmundicia, a la fornicación. Oh Padre, toma nuestros hijos, Señor. Atamos toda obra de Satanás. Ore, ore, levante esa voz en alto. Vamos, vamos. Declaramos ahora liberación, libertad. Hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Declaramos que nuestros hijos son presagios en las manos de Dios. Atamos todo espíritu que controla la mente de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ahora, en el nombre de Jesús, declaramos
declaramos ahora que el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, hoy levanta a nuestros hijos y los llamamos ahora a cumplir el propósito de Dios. Hay poder en la sangre, hay poder en el nombre de Jesús. Es reprendida las obras de Satanás, es reprendida toda obra del diablo. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, tú nos diste hijos, Señor, para que te busquen y te honren. Todo espíritu de deshonra, toda afrenta al enemigo hoy cae, y proclamamos tu paz y declaramos que la sangre de Cristo cubre a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, hermano. En Lucas capítulo 10, que es el capítulo que Dios nos ha entregado para el trabajo en las casas de paz, en los hijos de paz, ahí está encerrada la verdad absoluta de lo que Dios quiere para ganar las almas, para llevar a cabo lo que el Señor quiere en ese encontrar de los hijos de paz. Y en el capítulo 10 de Lucas dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas designó el Señor también a otros que 70. Y qué tremendo es esto. El Señor no solamente llamó a los 12, ¿sí? Y dice que los llamó para que estuvieran con él y los envió a predicar. Él también designó a 70 más. Y esa palabra designar, que es importante que nosotros lo podamos entender en estos momentos, que es lo que el Señor quiere. ¿Qué es la palabra designar? Designar significa elegir a alguien para hacer una tarea. En otro significado dice que alguien te sustituya en el cargo que a ti te han designado. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con estos 70. Los designó y les dijo lo importante. Mira, aquí está la clave. Dice que los envió de dos en dos, pero también que fueran a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Qué tremendo es esta verdad, que a donde el Señor tiene ya listo, el Señor te envía a ti. Eres designado, o sea, eres elegido para hacer una tarea. Y también sustituir a alguien. En otras palabras, el Señor te lleva bajo su nombre, en su poder, en su nombre, a llevar ese evangelio. Y lo tremendo es, ¿para qué tarea es? Dice: los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad, al lugar donde él había de ir, y les decía: la mies a la verdad es que mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La cantidad de gente que hay, la mies, amén, la cantidad, miles y millones de personas que todavía no conocen del Señor. Allá nos envía el Señor. Pero ¿sabe qué dice? Yo los elegí, les doy esta tarea, les designo, pero ustedes también tienen que rogar a Dios que Dios envíe obreros. Obreros. Mire, hermanos queridos, la carga a veces se pone tan pesada sobre unos cuantos, porque nos ha faltado orar, rogar al Señor por los obreros. Usted que está llevando la palabra de Dios, yo que estoy llevando la palabra de Dios, tenemos que decirle al Señor: ayúdame a levantar ese ruego a ti por más obreros. No somos los únicos. Hay miles que están esperando ser llamados por el Señor. Hay miles que están esperando, de la palabra de Dios. Pero el Señor dice: rueguen al Señor que Dios envíe obreros. ¿Por qué el Señor dice rueguen a Él? Porque Él es el que designa, Él es el que llama y Él es el que envía. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es obedecer. Amén. Entonces aquí dice: rogad. Levante oración todos los días: Señor, hazme un obrero tuyo. Hazme un obrero tuyo. Señor, que no se apague el fuego en mi corazón, que continuamente yo esté hablando de tu palabra
y que tú me ayudes a encontrar los hijos de paz. No es simplemente evangelizar y evangelizar y evangelizar y evangelizar. Sí, eso lo podemos hacer, eso yo lo aprendí y lo hago continuamente. Pero lo que el Señor hace referencia en esta mañana es que encontremos los hijos de paz, las personas claves, las personas de influencia, las personas que tienen, recuerde que el pastor dijo, no, influencia y clave no solamente es de dinero, es la persona que influye, que trae influencia en esa familia, en ese hogar, en esa empresa, en ese negocio, en esa universidad, en ese colegio. Una persona que cuando llega la paz del Señor hay una transformación y todos los de a su alrededor se convierten al Señor Jesucristo. Esto es algo tan maravilloso en este pasaje. Y cuando el pastor comenzó a enseñarnos esto, que estuvo en esta conferencia con unos hermanos de Sudáfrica, y él comenzó a asimilarlo y a orar, porque él es un sembrador, él es una persona que lleva la palabra, que le gusta estar sembrando iglesias aquí y allá. Y cuando él nos habla de esta visión al equipo, yo le dije, Señor, yo no quiero ir a repetir, porque es que el problema suyo y el mío es, vamos a hacer la casa paz. ¿Y qué vamos a hacer? No, diga el mensaje del pastor. No es repetir, no es repetir, es hablar el mensaje que Dios ha puesto en el corazón de este varón. Y cuando yo tomo esa palabra para mi vida y voy y la comparto, algo tiene que suceder. Y es tan lindo como el Señor nos habla acá y dice que Él nos designó, nos llamó, nos envió de dos en dos. No estás solo, estás con el Espíritu Santo y Dios te va a dar un compañero para hacer la predicación de la palabra. Puede ser tu cónyuge, alabado sea el Señor. Yo alabo al Señor por mi esposo, porque desde niños el Señor nos unió a predicar el evangelio en los hospitales, en las clínicas. Siempre nos encontrábamos, pero él con su mamá y yo con mi mamá, ni idea de lo que Dios quería hacer con nosotros dos. Pero desde mucho antes, desde el vientre, Dios nos escogió para llevar el evangelio de la paz. Y yo creo firmemente que tú eres un elegido, tú eres un escogido, y Dios te ha tomado para que le sustituyas a Él y predicar el evangelio de Jesucristo a todas las personas. Y eso es hermoso. Y mira, amado, y dice: la mies es mucho, rueguen al Señor que levante obreros. Todos los días, Señor, levanta obreros en esta iglesia. Levántame a mí también. Y dice: he aquí yo envío como corderos en medio de lobos. O sea, como decía el pastor ahora, van a haber problemas, van a haber oposiciones, pero tranquilos, el Señor está con nosotros. Y dice que seamos humildes también. En el 5 dice: y en cualquier casa donde entréis. Y quiero que usted haga un pare. Dios no hace acepción de personas. Dios no está diciendo predícale a este y a este sí y a este no. No, ese como que no, ese no lo merece. En esa casa yo no entro. Y recuerdo hace muchos años cuando estábamos predicando la palabra del Señor, y mi esposo dice: mire, ahí estos adolescentes vienen a los ayunos, están continuamente. Yo creo que toca ayudarlos y empoderarlos para que ellos prediquen el evangelio. Aquí está Elise, que era una de esas adolescentes. Y él me dijo: métete con ellos y entrénalos. Y comenzamos con ellos a ayunar, a buscar el rostro del Señor, a enseñarles a predicar. Hacíamos los papelógrafos, íbamos por los barrios a predicar y entrenándolos. Entonces dijo: ya es hora de que los mande de dos en dos. Entonces recuerdo que una de ellas le dijeron: vaya a San Pedro, a Bilbao, allá abajo. Hace unos 20 o 15 años, 20 años, ¿cierto? Vaya usted, le dijeron a la joven, vaya usted con esta hermana y vaya a San Pedro, a Bilbao. Y dice: yo no voy donde esos zarrapastrosos. Nosotros nos quedamos como que, mi esposo dijo: perdón, ya se te olvidó de dónde te sacó el Señor. Ya se te olvidó que cuando llegaste aquí a esta casa, a esta iglesia, vivías en una alcoba por allá, en una casa bien horrible. Ya se te olvidó que Dios te está dando la carrera que está, el estudio que tienes, la ropa que tienes, que ahora vistes mejor. Dijo: yo te lo digo con todo el amor, le dijo mi esposo a esta joven: no desprecies a nadie, porque tú no sabes que allá donde están esos personajes, como tú los llamas,
hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que en el futuro Dios los va a hacer profetas para esta nación. Y usted sabe que la tierra da vueltas, ¿verdad? Despacito. Y a los años se casó con un zarrapastroso. Viviendo bien, teniendo su carrera profesional, todo eso, ¿verdad? Despreció a un joven de la iglesia porque era otro zarrapastroso. Pero luego se metió una traga de un zarrapastroso y se casó con un zarrapastroso. La tierra da una vuelta muy sencillita. No desprecies a nadie. Dice: cuando entréis a cualquier casa, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y así hayas nacido en una cuna de oro, delante del Señor no hay oro ni plata. Dijo Spurgeon: cuando tú te mueres, el oro es polvo, no es nada. En la presencia del Señor, la gente, todos tienen un valor. ¿Sabe cuál es? La sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice: en cualquier casa donde entres, ve, hazlo, entra, tienes que entrar. Entra. En cualquier casa entréis, y lo primero que tú tienes que decir en ese lugar es: paz sea en esta casa. En un mundo lleno de conflictos, en todos los hogares, después de que se cierra la puerta, todo hogar hay un conflicto. Porque cuando no está Dios, reina el conflicto, reina el aturbamiento, reina el miedo, reina la desigualdad, reina el irrespeto. Por eso esta palabra en hebreo es shalom, y los judíos se saludan los unos con los otros y se dice shalom, la paz de Dios sea contigo. Y esa paz, aunque se ha vuelto un saludo común entre ellos, pero la palabra paz significa, habla de que Dios en ese saludo inmediatamente te trae bienestar espiritual y material. Y es tan increíble que esa palabra paz, lo que quiere decir, la característica de esta palabra que el Señor dice: cuando ustedes entren a esa casa, digan: la paz sea en esta casa. Isaías 9:6 dice que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. En otras palabras, cuando tú dices: paz sea en esta casa, el Señor Jesucristo ya ha entrado a esa casa, porque Él es el príncipe de paz. Y es increíble que lo primero que Él hace y que tú tenemos que hacer al encontrar ese hijo de paz, esa hija de paz, es que se da el evangelio de la paz. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, levante su mano derecha, anunciando el evangelio de paz, el evangelio de la paz. Y quiero que usted lo lea todos juntos. Y dice: envió palabra Dios a los hijos de Israel, levante su mano derecha, anunciando la paz por Jesucristo. Esto es el Señor de todos, anunciando, dice en la versión, el evangelio de la paz. Para la cosecha de los últimos tiempos se necesita el evangelio de la paz. ¿Y cuál es el evangelio de la paz? Número 1, Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vivimos en medio de una sociedad, en medio de un gentío llenos de miedos, llenos de turbación, suicidio, homicidio, hambre, desnudez,
desnudez, peligro, espada, depresión, opresión. Pero el Señor dice: aquí estoy, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no como el mundo te la ha dado. Hoy tienes paz, hoy estás feliz, hoy estás tranquilo, y mañana viene un problema y te desmoronas. Cuando Jesucristo está, la paz llega. Paz no es ausencia de conflicto, paz significa control sobre el conflicto. Y cuando tú tienes la paz de Dios, el Espíritu Santo de Dios te ayuda a vencer el miedo. No sé a cuántos de ustedes está pasando, está estudiando y de repente el ambiente se llena de miedo. O sientes miedo al futuro, o hay algo. Pero el Señor nos habla que es importante que Él nos ha dado su paz. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En medio de la aflicción, en medio de todo, Dios te da paz. Y eso es lo que tú tienes que llevarle al Hijo de paz. Cuando el Señor me hablaba esta palabra, Él decía: concéntrate en la casa de paz, pero concéntrate en el Hijo de paz. El Hijo de paz. Cuando se habla de Hijo de paz, porque ya el Señor lo ha preparado. Hechos dice que la multitud que creían eran de un solo corazón. Dios prepara las multitudes de un corazón lleno de paz para con Dios. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. La segunda cosa que el Señor hace es que Jesús, el primero es el evangelio de la paz, el segundo, Jesús es la paz. Pero la tercera cosa es que Él nos reconcilia con el Padre. La paz de Dios, dice en Colosenses 1:20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Había una división entre Dios y el hombre, pero cuando llega la paz a esa casa, hay una reconciliación con el Padre, hay una comunión, hay una adopción. Somos hijos de Dios, podemos tener comunión con Dios, podemos volver a hablar con Dios. Y cuando Abba Padre entra a la casa, ahí la reconciliación viene. Te reconcilias con tu marido, te reconcilias con tus hermanos, te reconcilias con todo el mundo, porque la paz de Dios ha llegado a esa casa. Qué tremendo es esto. Y dice también en el cuarto, en el versículo Colosenses 3:15, ¿qué es lo que Dios quiere? Que tú le des el evangelio de la paz a ese hijo de paz, a esa casa de paz. Que Jesús es la paz, que haya reconciliación con el Padre. Pero cuarto, que entre el gobierno de Dios a esa casa. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Quién gobernaba antes? ¿Quién estaba antes en ese corazón? ¿Quién estaba antes en esa casa? Es tremendo. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis ¿qué? Llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué más hace Dios? No solamente gobierna nuestra vida, sino también nos da paz mental. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones hasta el día de su venida. Un solo saludo, cuando tú llegas, un solo saludo, ¿qué se desprende de ese saludo? Que la paz de Dios sea en esta casa, que Dios te lleva para llevar el evangelio de paz a ese hogar, para que la gente reciba la paz de Dios, para que la gente se reconcilie con Dios, para que la gente tenga paz mental, pero también para que la gente esté gobernada por el Señor Jesucristo. Cuando Dios gobierna, cuando la paz de Dios gobierna en los corazones. Recuerde que la palabra corazón en la Biblia habla de mente, voluntad y emociones, que es el núcleo donde el ser humano necesita la transformación del Espíritu Santo. Dice: porque mismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed ¿qué?
agradecidos. Cuando esto se pronuncia, cuando esto se lleva a la casa, cuando usted comienza a predicar de esta manera, va a haber un rompimiento en esa casa. ¿Sabe cuál rompimiento? En que esa casa se vuelve una casa agradecida, ya que la Biblia en los Proverbios dice: el que paga mal por bien, la maldad, la maldición nunca se irá de esa casa. Pero tan pronto tú pisas esta casa, tú eres empoderado, eres designado, eres enviado por el Señor. Llevas el evangelio de la paz, llevas la paz del Señor Jesucristo, viene la reconciliación con el Padre, luego entra el gobierno de Dios a esa casa y viene un rompimiento donde la gente comienza a agradecer a Dios por su vida, por la salvación, y la maldición de esa casa tendrá que irse en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahí es cuando la familia de ese hijo de paz comienza a ver la transformación y comienza a llegar y se salva toda una familia. Bienvenidos a ser parte de esas personas que somos designadas por el Señor para llevar el evangelio de paz. Póngase de pie, por favor. Padre, muchas gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque es el evangelio de paz. Yo no sé cuántos de ustedes están siendo en estos momentos preparados por el Señor para la cosecha de los últimos tiempos. Esa cosecha de los últimos tiempos. Tú y yo que llevamos años en el evangelio, tan lindo el Señor que nos salvó hace 20, 30 años, no nos podemos quedar atrás para recibir esa cosecha de los últimos tiempos, pero tenemos que ser esa gente empoderada por el Espíritu Santo, esas personas designadas, esos obreros. Después de estas cosas designó y el Señor envió. Yo no sé cuántos reciben esa designación, yo no sé cuántos reciben esa tarea, yo no sé cuántos reciben ese llamado en estos momentos. Yo no sé cuántos de ustedes le dicen: Señor, sí, aquí estoy, ayúdame, Señor amado. Yo quiero ser ese hijo de paz. Dígale: yo quiero ser ese hijo de paz. Oh Padre, que el evangelio ha llegado a mi casa, ha transformado mi mente. La paz de Dios está en mi vida, el gobierno de Dios está en mi corazón. El desagradecimiento se ha ido de mi casa y en mi hogar hay rompimiento por el poder de la palabra de Dios. Levante sus manos y comience a orar. Este es el día que hizo el Señor. Levante sus manos y clame gracias, por los obreros. Padre. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Siga orando. Pero es importante que usted y yo digamos y creamos y vivamos que hoy es el día de servir a Dios. Ahí donde usted está, por favor, dígale a Dios: Padre, hoy es el día de servirte. Hoy es el día, no es mañana, ¿cierto? Es aquí y es ahora. Hoy es el día, en el nombre de Jesús. Que la palabra que se ha compartido, nosotros podamos decirle: Padre, gracias, porque es ahora que yo te debo servir. Quizá tú has pensado será dentro de un año, quizás has pensado será dentro de 6 meses, será cuando tenga nietos, será cuando tenga mis nietos. No, es ya, es ahora en el nombre de Jesús. Oh, gracias a Dios. Dile: Padre, yo tengo que servirte ahora, Señor. En el nombre de Jesús, oremos sobre eso. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos aceptan que hoy es el día de servir a Dios? Que hoy es el día de agradarlo, que hoy es el día de cumplir los propósitos de Dios. Quizá mañana no lo habrá para algunos. Es ahora el día, es ahora, es ya, es ahora, es el día, es ya, es ahora. Y dile al Señor: Padre, perdóname por haber pospuesto, Señor, el servirte. Como Israel, que dijo: no es todavía, es después. No es todavía, es después. El Señor nos dice en su palabra que es ahora. ¿Cierto que sí? Es ahora. Dile: Padre, es ahora. Ahí donde tú estás, dile: Padre, es ahora. Es ahora. Habla. En el nombre de Jesús, abre tu boca. Dile: Señor, es ahora. Es importante que nosotros hablemos, ¿cierto que sí? La Biblia dice que clamemos, que hablemos con Dios, que oremos. Orar es hablar. Dile: Padre, es ahora. En el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Dile: Señor, perdóname por posponer, por dejar para luego, por dejar para después, que me ha traído tantos problemas, que me ha traído crisis, que me ha traído dificultad. Pero hoy confieso tu palabra: es ahora, es ahora,
Es ahora, es ya el tiempo de servir al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dile al Señor: Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy estamos confesando, Padre, que nos estás dando la oportunidad ahora, Padre. En este momento es ahora el tiempo de servir a Dios. Señor, renunciamos a ese argumento que no es el tiempo y declaramos tu palabra que sí es el tiempo, porque tú lo has dicho, Padre, porque tu palabra lo enseña. El tiempo aceptable es ahora. El tiempo aceptable es hoy. Señor, respondemos a ese llamado. Es ahora, Padre, es ahora. En el nombre de Jesús, Padre, estamos rogando que tú transformes nuestro corazón. En el nombre de Jesús, renuévate por la palabra. Quizá vienen a tu mente y cosas que te dicen: no es porque tienes muchos planes, no es porque tienes muchos proyectos, no es porque ya tienes tu vida muy organizada, no es porque tú tienes ya muchas cosas planeadas. Está bien todo eso, pero primero los propósitos de Dios. Oh, amén. Para mayor y más. Cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos. La cruz es la llave que me permite traspasar el velo y llegar Padre, donde tú estás, al santo de los santos. Sí, Padre, y ahora te rogamos que nos des esos hijos de paz, Señor. Vamos a orar por los hijos de paz, ¿cierto? Ese empresario, hay empresarios que Dios tiene preparados, los está preparando. Hay empresarios, cierto que sí, hay universitarios, hay vecinos, hay hombres, hay mujeres, hay jóvenes, hay ancianos, hay niños que Dios los está preparando, que son esos hijos de paz que Dios te va a dar. Dile: Señor, guíame a los hijos de paz, guíame a esos 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 hijos de paz, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, guíanos a esos hijos de paz. Guíanos a esos hijos de paz, Señor. Guíanos, Padre, a esos hijos de paz. ¿Cuántos quieren pedir al Señor que le dé ese hijo, esa hija de paz? Señor, danos esos hijos de paz. Empiece a orar, por favor. Dile: Señor, dame ese empresario. Dame esa persona, Padre. Dame, Señor amado, ese colega, Padre. Dame, Señor amado, esa persona que me provee los implementos, ese proveedor, Señor, ese cliente, Señor, ese vecino, Padre, ese amigo, ese familiar. Pero dígale: Padre, dame ese hijo de paz, dame ese hijo de paz, dame esa hija de paz, en el nombre de Jesús. Padre, guíame donde está ese hijo, guíame donde está esa hija, Señor, para que cuando llegue, Señor, tu palabra fluya en esta persona. Dame esas personas que tú tienes, en el nombre de Jesús. Esas personas que tú vas a usar para bendecir a muchos, para abrir nuevos territorios, para ganar muchas personas, para que muchos conozcan de Dios. Dame esa persona, dame ese hijo, dame esa hija, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Estamos rogando, Padre, que como iglesia nos guíes a todos y nos des esos hijos de paz, Padre, que producirán muchos resultados, que a través de ellos muchos conocerán a Dios. Prepara el corazón, Padre, prepara el corazón de estas personas. Lo rogamos y lo pedimos en el santo, en el bendito, en el glorioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Y Padre, confesamos que la economía de tu pueblo se